Y en un país en donde todavía la consolidación de la democracia no es una realidad, sino es un proceso, utilizar esta fórmula de elección del Parlamento en la segunda vuelta presidencial, lo que va a generar es que nos va a llevar de manera forzada a un supuesto bipartidismo inexistente en el Perú, que va a eliminar las representaciones de minorías por la sencilla razón de que al elegirse en segunda vuelta, en un segundo momento, las listas parlamentarias, en un país altamente caudillista, lo que vas a tener es dos candidatos presidenciales en segunda vuelta que van a estar liderando las listas, y luego vas a tener ausencia de liderazgos para poder arrastrar a las otras organizaciones políticas y poder defender sus propuestas parlamentarias. Los vas a sacar del escenario, los vas a sacar de las cámaras, los vas a sacar del escenario de discusión, y el efecto de ello va a ser que las minorías van a estar o eliminadas o altamente subrepresentadas en un futuro parlamento. ¿Sabe cuál es el problema, ministro, por intermedio de la presidencia? Es que no se está entendiendo bien cuál es el problema. El problema del parlamento, el problema de la fragmentación política, no es un problema electoral. El problema de la fragmentación política es la falta de sostenibilidad de las bancadas a lo largo de la gestión parlamentaria. Es decir, porque no hemos sido capaces de aprobar reglas que sujeten a las bancadas con las organizaciones políticas y que establezcan la obligatoriedad del respeto a los planes de gobierno con los cuales son elegidos los parlamentarios y los grupos políticos. Entonces, estamos tratando de resolver un problema de fragmentación que se da durante la dinámica parlamentaria y que no se da durante la elección, y la fórmula que estamos utilizando es para resolver el problema de la fragmentación política del Parlamento en el momento electoral, y no es ese el problema no se da en ese momento, el problema se da con posterioridad a ese momento, en el momento en el que las bancadas se pueden difuminar sin ningún inconveniente, aduciendo cualquier argumento, y porque no hemos sido capaces de establecer para esas circunstancias reglas adecuadas. Mire usted, otro aspecto, se está estableciendo que en los supuestos de las alianzas electorales, además, cada partido político que se suma a la alianza electoral va a suponer para la alianza, a efectos de pasar la valla electoral, el incremento de un 1%, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, aquí lo que se está buscando es incrementar la valla, pero no estamos tomando en cuenta algo. Ya el sistema que hemos diseñado supone lo siguiente: supone que los partidos políticos van a pasar por un proceso de internas. Luego, esas internas se van a trasladar a unas primarias. Esas primarias van a pasar a primera vuelta, y luego de la primera vuelta a la segunda vuelta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo además es diciéndole, oiga, como usted al final tiene pocas probabilidades en la medida de que ahora se eligen a los parlamentos, el parlamento se elegiría en la segunda vuelta y no en la primera, las posibilidades de que usted tenga más de 6 parlamentarios es poco probable, ¿no? Entonces, las posibilidades de salir del juego electoral y dejar de ser partido se eleva. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Claro, generas un sistema en el que los partidos políticos se pueden formar con mucha facilidad, acreditando 23.000 militantes, pero a su vez rápidamente lo sacas del juego electoral, lo sacas del sistema de participación política por no pasar la valla. Consecuencia, partidos cascarones enteramente maquinarias electorales. Es decir, no estamos creando un sistema de organización y participación política permanente para consolidar a los partidos políticos como estructuras de intermediación social y política. Lo que estamos creando es un sistema altamente volátil en el que se puedan formar con mucha facilidad los partidos políticos, participan en las elecciones, no pasan la valla electoral y desaparecen. Ergo, no vuelven a existir hasta dentro de 5 años después. No tenemos partidos políticos como instituciones consolidadas de un sistema democrático. Otro aspecto. Circunscripciones electorales, artículo 21. En el tercer párrafo se dice que las circunscripciones electorales serán 1 por departamento. Y en el séptimo párrafo del mismo texto se dice que las circunscripciones electorales no podrán tener más de 5 escaños. La pregunta es, ¿qué hacemos con Arequipa, que tiene 7 escaños? ¿Qué hacemos con Arequipa, La Libertad, Piura, que tienen más de 5 escaños?
porque acá dice que vas a tener solamente una circunscripción por departamento y que ninguna circunscripción va a tener más de 5 escaños. Pero ya en la realidad tenemos, ya hoy tenemos departamentos que tienen 6, 5, 6 y 7 escaños y Lima 36. Entonces, o no se ha revisado bien este texto, o se ha hecho muy apresuradamente, o sea, están cometiendo errores, crasos errores, que van más allá de la redacción, porque todo ese párrafo tendría que ser eliminado. Y sobre eso, probablemente esto también es una suerte de coletazo de parte de la reforma que se ha tenido al tratar de crear micro y macro distritos, y se ha puesto ahora como circunscripciones electorales, pero una vez más, aquí hay una clara contradicción entre lo que se está intentando proponer y lo que finalmente se ha redactado para la revisión. Y una cuestión final, además tomando en cuenta que el número de parlamentarios ahora va a subir, porque se está estableciendo que el número de integrantes del Congreso va a ser en el equivalente a 150.000 electores, o sea, un parlamentario por cada 150.000 electores. Por lo tanto, ya no van a ser 130, pasarán a 136 o 137 en promedio, porque además se está agregando a 2 circunscripciones especiales, a 2 representantes especiales para peruanos en el exterior y uno para lo que son cuota o pueblos indígenas. Por lo tanto, en realidad, el número de parlamentarios se está incrementando, pero el diseño que se está estableciendo es erróneo, porque se está diciendo que habrá una jurisdicción por región y que ninguna de estas podrá tener más de 5 representantes. Gracias, presidente. Gracias, congresista Violeta. La congresista Marisa Glave. Gracias, presidente. A través suyo, un saludo al señor ministro. Presidente, sugeriría que desde el equipo técnico pudiéramos ordenar, y también creo que puede colaborar el propio ministro a ordenar el debate, porque este proyecto de ley tiene muchos temas. Tiene temas que ha señalado el congresista Violeta, varios con los cuales nosotros estamos de acuerdo. Desde el Nuevo Perú hemos dicho, por ejemplo, lo han dicho varios, no estamos de acuerdo con que las elecciones de parlamentarios se realicen en la segunda vuelta. Creo que eso es algo que es más o menos consenso entre la mayoría de parlamentarios acá, porque eso lleva básicamente a un Congreso dependiente de quiénes son los presidentes, y lo que estamos nosotros también planteando es la reivindicación y la necesidad de un parlamento con mínimos de autonomía. Pero esos son temas, presidente, que hasta donde entiendo no han entrado en la cuestión de confianza, y creo que esa es la razón por la cual el señor ministro no ha hecho una exposición sobre esos aspectos. Y el acuerdo que tuvimos en la comisión es que por lo menos en la primera etapa, es decir, de aquí al 25 de julio, discutiríamos lo que se llamó la esencia de la cuestión de confianza. Y entonces, sobre eso, presidente, es sobre lo que voy a hablar yo, y entiendo es la razón por la cual el ministro, insisto, ha expuesto únicamente sobre 3 aspectos que debiéramos reflexionar, colegas. Uno es si hoy día, dada la realidad política y la realidad nacional que tenemos, necesitamos avanzar hacia paridad y alternancia, y la otra es si es que necesitamos eliminar o no el voto preferencial. Esos son los 2 temas que se han marcado como esenciales en el debate de la cuestión de confianza, y entiendo es lo que nos están invitando a debatir el día de hoy. Con lo cual, los otros puntos, si bien creo son importantes, entiendo no forman parte de la discusión y la razón por la cual invitamos al ministro el día de hoy, y entiendo, ojalá lo pueda confirmar el equipo técnico, son temas que no se incluirán en este dictamen, sino que formarán parte de un debate posterior. Entonces, a lo que nos han traído, presidente, la necesidad de la presencia de las mujeres en los espacios de representación. Varias personas han dicho, presidente, y probablemente hoy día algunos lo digan, que las cuotas no son necesarias, que las mujeres por sí solas se valen y que no necesitan de este tipo de mecanismos para poder participar. La realidad ha demostrado, presidente, no solamente con los datos que nos ha traído el ministro, sino quienes hayan asistido, por ejemplo, a los últimos 2 días de eventos que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones trayendo experiencias internacionales sobre reforma política, que la presencia de las mujeres en espacios de poder ha estado íntimamente ligada a la presencia de cuotas originalmente. Sin las cuotas, colegas, las mujeres no llegaban ni al 10% de la representación en los cargos de poder, y menos en los espacios como el Parlamento.
Una vez que logramos en el 97 la primera ley de cuotas y hemos ido afinando esta ley de cuotas hasta el 2008, hemos ido incrementando la presencia de mujeres. Pero hoy día, incluso más de 20 años después de empezar a discutir este tema de cuotas, tenemos menos del 30% de mujeres en el Parlamento. Esa es la realidad. Tenemos 20 años exigiéndole a los partidos que por lo menos coloquen 30% de mujeres, con la expectativa de que lo harían por encima de esa cuota. Esa fue la expectativa original. Colocaremos una cuota básica y después seguro, por mutuo propio, porque la sociedad lo querrá así, los partidos voluntariamente colocarán más mujeres. Pero la realidad es que no es así. Muy pocos partidos lo han hecho. La gran mayoría no lo hace, señor presidente. Y entonces lo que tenemos es un resultado final en el cual en el Parlamento no llegamos al 30%. Y si vemos, como ha dicho las cifras el señor ministro, en los consejos regionales no llegamos ni al 20%, colegas. Y si ya nos ponemos a pensar en las cabezas de lista, es decir, quiénes son alcaldes en nuestro país, mujeres, solo 5%. Entonces, la realidad no está abonando a reducir esa brecha existente y permanente. Hay personas, señor presidente, que por distintos dogmas creen que el patriarcado no existe, pero sí existe, es una realidad. Hay una diferencia sostenida entre hombres y mujeres y se basa en una diferenciación que nos ha ido tradicionalmente colocando a nosotras en roles que supuestamente son de cuidado, que son del espacio privado y alejando del espacio público y del espacio de decisión y de la toma de poder. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos está planteando este proyecto? Este proyecto nos está diciendo basta de cuota, pasemos a democracia paritaria. Pasemos a una realidad, hagamos que lo que hoy existe en la realidad, que es que la mitad de las mujeres estamos en este país, también seamos la mitad de las candidatas. Y avancemos entonces a una democracia sustantiva, a una democracia real. Hay algunos colegas que han dicho, ¿cómo vamos a forzar a las mujeres a participar en política? Yo he escuchado a varios colegas acá en el Parlamento decir, ¿y de dónde van a salir tantas mujeres? Y ahí creo que nuevamente el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho algo interesante y es darnos los números. Y los números no mienten, colegas. La mitad de las militantes son mujeres. En los partidos políticos, del más de 1 millón de personas inscritas en partidos políticos, casi el 50% somos mujeres. El problema, colegas, es que a las mujeres se les relega a otros espacios que no son los espacios de poder dentro de los partidos. Porque si vemos después los cargos de dirección, no llegamos al 20%. Entonces, en la base somos la mitad, pero en el espacio de poder no llegamos al 20%. Y eso es lo que tiene que cambiar. Esas mujeres que están en las bases, que quieren hacer política, que vienen haciendo política, colegas, desde años atrás. Cuando nosotros hablamos de la independencia en el Perú y de esa gesta heroica, siempre hablamos de hombres. Hablamos de Túpac Amaru, hablamos de Simón Bolívar, y no hablamos de Micaela Bastidas, no hablamos de Manuelita Sáenz. ¿Por qué? Porque siempre hemos colocado a las mujeres en segundo plano. Porque las mujeres no escribieron la historia. Porque ellas no eran las que tomaban la decisión. Y de lo que se trata acá es de lograr que se tomen las decisiones. Que por lo menos desde una decisión política en el centro del poder, logremos que las mujeres también tomen decisiones. Y por eso esta propuesta, presidente, nos dice paridad, y nos dice paridad y alternancia. ¿Y por qué es eso fundamental, colegas? Porque si nosotros revisamos el informe de la Defensoría del Pueblo, podemos ver que a las mujeres las colocan en las partes inferiores. Solo una candidata de cada 4 candidatos está en la parte superior de las listas. Suelen ser colocadas en la parte inferior de las listas. Entonces, por eso el reclamo de la alternancia es también fundamental. No solo la mitad de la lista, sino colocadas de manera alternada, lo que genera realmente expectativas de poder resultar electas, presidente. Se dice, por ejemplo, que necesitamos personas preparadas, que hay a veces problemas adicionales y que las mujeres no tienen preparación. El último dato, presidente, ha mostrado que el 57% de los egresados universitarios son mujeres. Entonces, cada vez más son mujeres las que están yendo a las universidades. Y tenemos, presidente, además, que cada vez más son mujeres las que se están titulando. Entonces, estamos avanzando sostenidamente. Sin embargo, cuando se pregunta sobre la experiencia, los hombres tienen más experiencia que las mujeres. Entonces eso muestra también que seguimos teniendo estas brechas y esta separación que tenemos que terminar.
Sin embargo, presidente, para nosotros desde el Nuevo Perú y desde la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad sin Acoso, campaña de la cual formo parte, hemos preparado también un proyecto de ley, presidente, que le hemos pedido a la congresista Barta que incluya en este debate, que es el proyecto de ley 4186, se lo hemos mandado por escrito. El proyecto de ley 4186 que hemos trabajado en el marco de esta campaña busca ir más allá de la propuesta del Ejecutivo y no discutir únicamente la paridad al interior de la lista, sino la paridad horizontal también, para poder enfrentar ahí el problema que hemos visto con candidatos a alcaldías y a gobernaciones regionales. Si vemos el último resultado electoral, insistimos, menos del 5% han terminado siendo mujeres cabezas de lista que han terminado siendo electas alcaldesas. ¿Y eso por qué es, colegas? Porque en realidad hemos tenido, en muchos casos, de 100 candidatos, solo 9 mujeres candidatas en cabeza de lista. Y se necesita avanzar también hacia la paridad horizontal, que los partidos políticos tengan que también buscar colocar de manera paritaria a las cabezas de lista de su propia organización, para empoderar plenamente a las mujeres, presidente. Y creemos también, y lo hemos presentado en este proyecto de ley, que debería avanzarse en 3 instancias más. Una es el Consejo de Ministros, que por voluntad está siendo paritario, pero no debería ser solo voluntario, debería ser un mandato, presidente. Y también debiera ser un mandato para el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene hoy una mujer, presidente. Y ese espacio toma decisiones como, por ejemplo, la anticoncepción oral de emergencia, o temas que tienen que ver con elementos fundamentales de los cuerpos de las mujeres. Y entonces esas decisiones no pueden estar en manos de solamente hombres. Necesitamos avanzar también en espacios que han sido finalmente elegidos por el Parlamento. Y por eso también planteamos que es necesario llegar a paridad en este espacio, presidente. Ya para terminar, las mujeres han ido avanzando en el mundo. Este proyecto avanza no solamente acá, este no es un tema que nos estamos inventando en el Perú, este es un tema que viene recorriendo distintos lugares, y uno de los lugares con más fuerza ha sido América Latina. En América Latina se ha logrado en Bolivia, se ha logrado en Ecuador, se ha logrado en Argentina, se ha logrado en México, presidente. En México, la última elección ha logrado que de las 500 personas que están en la Asamblea Legislativa, 260 sean mujeres. Y eso ha sido un ímpetu importante en México. Y eso ha sido gracias a que se ha colocado la paridad y la alternancia como un requisito constitucional. Ojalá el Perú esté a la altura, ojalá nosotros en este Parlamento empujemos al fin para que en este bicentenario, cuando esta república logra tener 200 años, las mujeres, que solo tenemos 70 años de invitadas en esta república, podamos al fin ser realmente la mitad. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Glade. Tiene el uso de la palabra el congresista Tania Pariona. Sigue Marisol Espinosa y el congresista Julio Rosas. Gracias, presidente. Presidente, yo voy a reforzar, en todo caso suscribir lo dicho ya por la congresista Glade, haciendo énfasis en algunos puntos que creo que es importante tomarlos en cuenta aquí en el Parlamento, porque aquí vamos a decidir sobre esta reforma político-electoral que es fundamental para fortalecer la democracia en nuestro país, pero también para la ciudadanía que nos escucha. En primer lugar, hay que decir que las mujeres somos la mitad de este país. Ese es un primer elemento a considerar. El 50.4% de la población en este país son mujeres. Número 2, ya 9 países de América Latina han incorporado la paridad y la alternancia en algunos de los casos, pero sobre todo en América Latina. Solo para mencionar, Ecuador lo reconoce desde el año 2008 en su constitución y en ley orgánica. En Bolivia el 2009 en su constitución y en ley. En Costa Rica el 2009, en Nicaragua el 2012, México es vigente desde el 2014 y en la última reforma constitucional que hicieron este año han incorporado en todos los órganos del Estado. En Chile, 2015, Argentina, 2017, incluso Francia lo tiene desde el año 2000, si vamos para el lado de Europa. Entonces, la discusión sobre paridad y alternancia no es un tema nuevo, no estamos descubriendo la pólvora, es algo que creo que es más bien importante mirar cómo las democracias se han fortalecido en toda América Latina considerando esa igualdad sustantiva. Y por supuesto la democracia también paritaria y no solo participativa o representativa de las mujeres. Y ya bien decía el propio Jurado Nacional de Elecciones que el 48% de mujeres militan en los partidos.
O sea, somos una mayoría de mujeres, coloquialmente diríamos, haciendo chamba y trabajo en las campañas, haciendo trabajo también de campo, de formación y de activismo dentro de los partidos políticos. Eso está totalmente demostrado en cifras. Pero también hay que mencionar que el sistema de cuotas en nuestro país ya tiene 22 años si tomamos en cuenta desde el año 97, cuando se incluye por vez primera la incorporación de 25% de mujeres. 22 años que nos ha demostrado el incremento de mujeres solamente en un 16.5%. Y en el Parlamento somos el 27% de mujeres, participando en este fuero legislativo. Es decir, no hemos logrado siquiera ese 30% que por ley establece nuestro país hace 20 o 19 años, considerando 30%, y 25%, en todo caso, es ya estamos hablando de 22 años. Y eso nos indica, por supuesto, la necesidad de abordar la paridad y la alternancia no como un privilegio, como algunos colegas y ciudadanos también creen que lo es. Esto no es un privilegio, es un derecho a una representación justa y equitativa. No estamos pidiendo más allá de lo que la propia Constitución determina como un principio, por ejemplo, la igualdad y la no discriminación. O sea, argumento creo que hay de sobra para pensar que esta medida, no está descabellada o fuera de cualquier debate político y fundamental en este escenario de reforma política. Y, por tanto, nosotros creemos que la democracia sin las mujeres realmente no es democracia. No podemos hablar maravillosamente de la democracia en nuestro país cuando se excluyen a las mujeres. Y quiero poner énfasis en la exclusión porque también, como mencionaba la congresista Glave, algunos dicen que la paridad es contraria a la meritocracia. Totalmente falso, porque las mujeres preparadas, con títulos, con maestría, con doctorados, con experiencia, son excluidas solamente porque hay un machismo y hay un reconocimiento casi de inferioridad a las capacidades de las mujeres. Y las mujeres que ya han ocupado cargos, por ejemplo, como alcaldesas, lo viven permanentemente en su cotidianidad y el ejercicio como autoridad. Mujeres que han sido, presidente, elegidas como alcaldesas, a la semana impulsan la revocatoria de la alcaldesa mujer porque es mujer. Eso es totalmente comprobado, colega. En el sur de Ayacucho, una alcaldesa indígena, Melania Canales, cuando ella salió elegida, empezaron una contracampaña diciendo que ella no iba a ser capaz, que no podía gobernar un pueblo que históricamente había tenido alcaldes hombres. Hay testimonios de acoso político que una vez cuando las mujeres entran a ocupar el cargo, no es fácil desempeñarse. Mujeres que son descalificadas durante la campaña porque a lo mejor tuvieron un hijo de una pareja que tiene matrimonio o porque no tiene familia o porque resulta que hay un conjunto de estereotipos que cruzan por ella. Es decir, no hay igualdad de condiciones en la participación política. Y si aquí dicen, ¿cómo es posible que nosotros vamos a decir eso? Yo no he sufrido eso. No podemos pensar solo en nuestra experiencia personal. Tenemos que mirar el bosque. Y el bosque nos indica que hay mujeres que sí son relegadas, que sí son discriminadas. Y claro, se sigue diciendo hasta la fecha, después de 200 años, incluso que las mujeres cumplen un rol fundamental dentro de la casa, el hogar y la labor reproductiva. Algo tan reduccionista respecto a las capacidades que tenemos las mujeres. Hoy las mujeres están sí también liderando procesos comunitarios, están liderando sus colectivos y sus organizaciones. Si no vemos esa realidad, colegas, estamos realmente creyendo en que estamos en condiciones igualitarias, en un paraíso, en que las mujeres, por supuesto, tienen las oportunidades cuando no es eso cierto. Entonces, presidente, respecto a la exigencia de la preparación y esto, sí, claro, a mí me asombra cuando, por ejemplo, eso mismo no se les exige a los hombres. O sea, las mujeres tenemos que demostrar 2, 3, 4 veces más que eres capaz y eso mismo no le exigen a los hombres. Me pregunto en el Parlamento de los 130 si realmente los hombres están igual de preparados o han tenido que demostrar esa preparación para ser elegidos. Algo que se nos exige desde la campaña incluso. ¿Y usted qué es? ¿Qué estudió? ¿Estudió algo solo porque te ven con un sombrero o con una pollera? ¿Usted estudió algo? Fíjense ustedes la mirada tan discriminatoria incluso cuando se trata de una mujer indígena. Sí, sí estudié,
pasé la secundaria, el estudio superior, estamos estudiando la maestría y vamos por el doctorado. Necesitas decirle eso y aclararle para que cambien de enfoque. Pero en un país tan machista, tan racista y discriminatorio, presidente, por supuesto que necesitamos tener mecanismos que generen condiciones igualitarias para llegar a ese espacio de toma de decisiones y también hacer parte de la gran transformación que requiere urgentemente nuestro país. Un niño, una niña, cuando ve a una autoridad política femenina en igualdad también con los hombres, esa nueva generación va a crecer también en perspectiva de igualdad. Pero el mensaje hoy, hasta el momento, después de muchísimos años de democracia que decimos, los niños siguen viendo desigualdad, siguen viendo más hombres que mujeres. Cuando nosotros vamos a una audiencia pública en nuestras semanas de representación y en el caso de las mujeres, ¿acaso no somos casi las únicas en las reuniones con las autoridades? Por lo menos en mi experiencia yo he podido comprobar que soy casi la única mujer entre cientos hombres, o 2, 3 por ahí acompañada por una regidora o una consejera, y es real, o sea, yo lo vivo, no es ningún invento, y entonces tenemos que cambiar esa visión para que la nueva generación también sienta que su país va avanzando en igualdad. Se dice mucho sobre la pobreza y la falta, ¿no?, de crecimiento económico. Hasta en eso las mujeres podríamos contribuir de mejor forma, porque si garantizamos la presencia de las mujeres, también garantizaremos bienestar, desarrollo humano. Algo tan elemental que no siempre son tomados en cuenta. Entonces, presidente, aquí el sentido, hay data estadística, hay argumento, hay fundamento, hay antecedentes en América Latina, pero el tema de fondo es que tenemos que cambiar esta visión aún todavía paternalista o que inferioriza las capacidades de las mujeres y considerar que las mujeres hoy podemos también tomar decisiones sobre el destino de nuestro país. Dicho eso, presidente, yo invoco a que esta discusión sobre paridad y alternancia pueda también considerar todos estos argumentos, pero sobre todo para los colegas que aún cuestionan y no están de acuerdo con este mecanismo, que pudieran pensar en el país y en ese más del 50% de población femenina que actualmente hay en nuestro país y que van a decidir, por supuesto, en los próximos procesos también electorales. Muchas gracias. Gracias, congresista Tania Pariona. En antes olvidé de dar la bienvenida al congresista Segundo Tapia y está incorporándose el congresista Arce. Bienvenidos a la sesión. El turno de la congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, presidente. Con barra. Tengo barra. Presidente, la preocupación, aprovechando la presencia del ministro, ya la habíamos señalado el día de ayer. Uno, necesitamos definitivamente reformas, leyes, pero que ayuden a mejorar no solamente la gobernabilidad, el sistema democrático, sino también a tener reglas claras. La preocupación es el diseño que estamos haciendo, por ejemplo, no van a alcanzar los plazos electorales todavía, no hemos coordinado el tema del cronograma electoral, que va a ser un problema. La segunda preocupación, las circunscripciones electorales como se están planteando. Por ejemplo, hay circunscripciones electorales, se supone que el número de representantes equivalentes a 1 por cada 150.000 electores significaría, por ejemplo, que regiones como Lima pasen a más de 50 congresistas, Piura, Lambayeque, La Libertad, 12, pero si nosotros leemos más abajito, dice, a las circunscripciones electorales no se les puede asignar más de 5 escaños. Entonces, dos preocupaciones, o sea, o son por cada 150.000 electores un congresista, o no se les puede asignar más de 5 escaños. Esto significaría que circunscripciones como La Libertad, Cajamarca, Piura, Arequipa, tendrían solo 5 escaños. Esta es una de las preocupaciones. Y si tendrían 5 escaños, ¿cómo queda Madre de Dios? Porque tiene 141.000 electores, entonces no tendría ningún representante. Habría que garantizar que tenga por lo menos un representante. Esa es una de las preocupaciones. La otra preocupación es hacer reformas electorales, vuelvo a insistir, con prácticamente un experimento, porque la ley PASO, hemos conversado aquí con la congresista Choquehuanca y varias congresistas, también de otras bancadas,
la experiencia de senadores argentinos que están de regreso. La ley PASO no ha funcionado en su país y ellos están derogando la iniciativa. Están trabajando para derogar porque les ha generado atomización de lo que significa el espectro de partidos políticos y no les ha ayudado a lo que se suponía era el objetivo de fortalecer el tema de partidos políticos. Respecto al tema de mujeres, quienes hemos ingresado por ley de cuotas, definitivamente estamos aquí por una ley de cuotas, hay que saludar la ley de cuotas, pero también creo que hay que renovar más que el discurso, la experiencia. Todos insistimos todavía en las típicas precisiones de que si tenemos 500 años, que no hemos participado en política, la mujer siempre ha participado, siempre ha tenido presencia. Si no, ahí está su participación en las, no solamente en la lucha y en la gesta de la independencia, que no lo reconozcamos, nosotros reconocemos, y por eso tenemos también una fuerte presencia en Piura de Manuelita Sáenz, Carlota Ramos de Santolaya, que fue una representante piurana, y muchas mujeres que han venido trabajando. Pero creo, señor presidente, por intermedio, señor ministro, algunas cifras que nos puedan ilustrar y ver cuál es el problema.